Buenas tardes, somos estudiantes del cuarto año de bioanálisis. El equipo está conformado por Gabriela Ruiz, Margaret Rodríguez, María Alba Rodrigo, Jesús Rojas y mi persona Jairene Rodríguez. El tema a abordar en la presentación es anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas son un grupo heterogéneo de anemias normocíticas normocrómicas en las cuales el eritrocito se destruye prematuramente. Esta destrucción se conoce como hemólisis. Se caracterizan por destrucción temprana de eritrocitos e incapacidad de la médula ósea para compensar esta destrucción. Se clasifican en intrínsecas. Se refiere a una normalidad propia del eritrocito que por lo general es hereditaria. El sitio de destrucción suele ser extravascular. Algunas de ellas son defectos en la membrana del eritrocito. Estos pueden hacer que la membrana se vuelva permeable, rígida e inestable. En esto se incluye a la esferocitosis, elictocitosis, estomatocitosis, entre otros. Defectos en las enzimas del eritrocito. Ocurre cuando hay deficiencias en las enzimas de la vía de Ender-Meyer-Howe, por ejemplo en la piruvato sinasa, y deficiencias en las enzimas de la vía exosa monofosfato. Defectos de estructura de producción de hemoglobina. Cuando esto ocurre, causa rigidez del eritrocito y hemólisis. Por ejemplo, la poseen la anemia de células falciformes, talasemias. Extrínsecas. En estas el eritrocito se lesiona por agentes químicos, mecánicos o físicos. Ocurren de forma intravascular y extravascular. Algunos de estos son factores del plasma solubles en el ambiente del eritrocito. Por ejemplo, vienen causados por venenos de animales, toxinas, sustancias químicas y traumas físicos o mecánicos. Ejemplo, infecciones por parásitos como la malaria y también causadas por lesiones térmicas. Los síntomas que se presentan en las anemias hemolíticas son palidez, fatiga, síntomas cardíacos, ictericia, cálculos biliares, orina oscura o roja, médula ósea expandida, hipertrofia esplénica, masas hematopoyéticas extramedulares. Hallazgos de laboratorio de las anemias hemolíticas. Estos hallazgos se van a basar en el incremento de la actividad de la médula ósea y en el incremento de la destrucción de los eritrocitos. En el caso del aumento en la actividad de la médula ósea, en las anemias hemolíticas, la hiperplasia eritroide va a ser mucho más pronunciada que en cualquiera de los otros tipos de anemias no hemolíticas. En consecuencia, va a disminuir la relación mieloide-eritroide. Entre los hallazgos de laboratorio vamos a encontrar los siguientes: reticulocitosis. En el caso de las anemias hemolíticas, son las únicas, a excepción de las hemorragias agudas, en las que el índice de producción de reticulocitos es mayor de 2. Por tanto, el IPR lo vamos a usar para diferenciar a las anemias hemolíticas de otro tipo de anemias normocíticas normocrómicas, en las cuales la médula ósea no aumenta la eritropoyesis efectiva. También vamos a conseguir policromasia de eritrocitos en frotis de sangre teñidos. Vamos a ver leucocitosis, eritrocitos nucleados en la sangre periférica, y también vamos a ver hiperplasia eritroide normoblástica de la médula ósea. En lo que respecta al aumento en la destrucción de los eritrocitos, esto se debe a un incremento en el recambio de hierro plasmático, que lo vamos a ver reflejado en una destrucción prematura de los eritrocitos y a su vez en un incremento de la utilización del hierro por parte de los precursores eritroides en la médula ósea. En este tipo de condiciones podemos encontrar hallazgos de laboratorio como anemias, presencia de esferocitos, equitocitos u otros poiquilocitos, actoglobina y hemopexina disminuidas, que son proteínas plasmáticas fijadoras del grupo M, que van a estar disminuidas como resultado de un aumento en su consumo. También vamos a encontrar hemoglobina glicosilada disminuida, urobilinógeno urinario y fecal aumentado, bilirrubina aumentada y LDH del suero aumentada. Pruebas de laboratorio que evidencian una hemólisis intravascular. Los hallazgos de laboratorio de hemólisis intravascular incluyen los siguientes: hemoglobinemia. Normalmente la concentración de hemoglobina en el plasma es menor de 5 miligramos de decilitros. Sin embargo, en la hemólisis intravascular intensa, la síntesis de actoglobina puede ser no suficiente para sustituir la que se utiliza.
y se acumula así hemoglobina libre en el plasma. Hemoglobinuria. Parte de la hemoglobina que circula libre en el plasma se depura directamente por el hígado, pero el resto va a ser disociado en dímeros lo suficientemente pequeños para filtrarse por el glomérulo. La hemoglobina filtrada puede reabsorberse en los túbulos renales proximales, pero cuando la velocidad de filtración excede a la capacidad de reabsorción tubular, aparece así la hemoglobina libre en la orina. La presencia de hemoglobina libre en la orina es signo de una hemólisis intravascular rápida e intensa. Según el grado de hemólisis, la orina puede ser rosada, roja o de color negro parduzco. Hemosidenuria. Algunas células tubulares renales pueden cargarse con hierro de la hemoglobina y cuando pasan al interior de la orina se pueden observar gránulos de hemosiderina. La presencia de hemosiderina en la orina es signo de que se ha filtrado una cantidad significativa de hemoglobina por el riñón. Con la hemólisis intravascular crónica, los gránulos de hemosiderina pueden aparecer en la orina aún en ausencia de hemoglobinuria. Entre otras pruebas también tenemos metahemoglobinemia, actoglobina, hemopexina y deshidrogenasa láctica. Buenos días. Entre las anemias hemolíticas por defecto intrínseco del eritrocito podemos encontrar la esferocitosis hereditaria. Este es un trastorno en la capa superficial de los glóbulos rojos. Esto lleva a que tengan una forma esférica y sufran de una hemólisis entre leve a moderada. El 75% de los casos se hereda por un carácter autosómico dominante, por una translocación en el cromosoma 8. Y el otro 25% se hereda probablemente de forma autosómica recesiva, o también se cree que por alguna alteración en la membrana del eritrocito. Como podemos observar aquí en la diapositiva, vemos que el eritrocito tiene una forma completamente esférica. En la fisiopatología de esta enfermedad podemos encontrar 4 puntos clave, como lo son la pérdida del área de la superficie de la membrana. Esto causa que haya una disminución en la capacidad de deformación del eritrocito, que impide que pase por vasos pequeños, como lo son los capilares. Un incremento en la fragilidad de la membrana. También esto lleva a una mayor vesiculación y pérdida de la misma. Además de que una actividad esplénica normal es selectiva y afecta específicamente a los eritrocitos que tengan forma esférica. Este tipo de anemia se debe a 2 razones. La primera es por un defecto en la membrana del eritrocito, causando alteraciones en las proteínas vertical, en las anquirinas, en las banda 3 y en la espectrina alfa y beta. La segunda es que en la actividad esplénica y una destrucción del eritrocito, al no ser lo suficientemente flexible para atravesar los sinusoides esplénicos, estos quedan atrapados, causando una esplenomegalia, que es un crecimiento normal en el vaso. Entre los casos más severos, los eritrocitos llegan a vivir unas pocas horas y en casos moderados hasta 25 días, hasta que son fagocitados por los macrófagos. Entre los hallazgos de laboratorio se puede encontrar que hay una hemoglobina entre el 8 y el 12 gramos de decilitro, una reticulocitis mayor al 8%. También podemos observar una hiperbilirrubinemia. También en el frotis de sangre periférica, donde podremos observar la presencia de los esferocitos, un CHCM mayor a 36 gramos de decilitro, un HCM y un BCM que se encuentre en los valores normales. La prueba confirmatoria
es la prueba de fragilidad osmótica para la esferocitosis hereditaria. Continuando con pruebas confirmatorias para esferocitosis hereditarias, tenemos la prueba de autohemólisis, que si bien no tiene ventaja sobre la prueba de fragilidad osmótica, es de valor diferencial para varios tipos de anemias hemolíticas no esferocíticas congénitas. Esta prueba mide el grado de hemólisis espontánea de la sangre incubada a 37 grados centígrados. El grado de hemólisis dependerá de la integridad de la membrana celular y del estado de las enzimas celulares implicadas en la glucólisis. En esta prueba se incuba sangre desfibrilada estéril a 37 grados centígrados durante 24 horas. La sangre normal presentará una hemólisis espontánea de 0,2 a 2% durante este tiempo, pero en el caso de las esferocitosis hereditarias, dependiendo del tipo de patrón de autohemólisis que presenta el paciente, puede llegar a aumentar hasta 2 a 6% en el tipo 1, donde hay hemoglobina paroxística nocturna y deficiencia de glucosa 6-fosfato, y hasta 8 o 44% en el tipo 2, donde hay deficiencia de piruvatocinasa. La autohemólisis también aumenta en las anemias esferocíticas inmunitarias, pero la glucosa no suele afectar los resultados de esta prueba. Otra prueba confirmatoria es la de antiglobulina humana, que se utiliza para diferenciar entre esferocitosis hereditaria y anemias hemolíticas inmunitarias, ya que esta última presenta un gran número de esferocitos, siendo esferocitosis hereditaria negativa para esta prueba y anemias hemolíticas inmunitarias positiva. La eliptocitosis hereditaria es un trastorno que se transmite de padres a hijos como un carácter autosómico dominante, excepto en el tipo melanésico, el cual se hereda de forma recesiva. La enfermedad es heterogénea en el grado de hemólisis y su gravedad clínica, siendo el aumento de eliptocitos en sangre periférica el hallazgo clínico más notable. Las podemos clasificar según la morfología del eritrocito, teniendo 3 tipos. La eliptocitosis hereditaria común, donde la hemólisis va de mínima a intensa, y la forma del eritrocito son eliptocitos. La eliptocitosis hereditaria esferocítica, hay hemólisis presente y las formas son esferocitos o eliptocitos gordos, y los ovalocitos del sur del este de Asia, o la eliptocitosis hereditaria estomatocítica ovalocítica malesiana, donde la hemólisis es leve o ausente, y las formas son eliptocitos redondeados, que también son estomatocitos. Con respecto a la fisiopatología de la eliptocitosis hereditaria, tenemos que en la microcirculación los eritrocitos se someten a fuerzas de desgaste y normalmente adquieren la forma elíptica, regresando a su forma bicóncava normal una vez superado el estrés circulatorio. Es posible que si hay una ruptura de los contactos de la proteína esquelética de la membrana, se evite la recuperación de la forma normal del eritrocito, ya que se afectan las interacciones de la proteína horizontal de membrana. Tenemos también defectos moleculares distintos a la membrana asociados a esta enfermedad, como la disminución en el vínculo de los dímeros de espectrina para formar tetrámero debido a cadenas defectuosas de espectrina, deficiencia o defecto en la banda 4.1 y anormalidades en proteínas integrales y banda 3. Todos estos defectos lo que hacen es conducir a una ruptura esquelética produciendo la forma elíptica, fragmentación o ambas, según el estrés circulatorio y el grado del defecto que se presente. Por otro lado, también tenemos que las proteínas ligeramente disfuncionales solo causan eliptocitosis, teniendo el eritrocito una vida casi normal, y por el contrario, las intensamente disfuncionales, además de fragmentación, van a cortar el tiempo de vida celular. Hallazgos de laboratorio. El hallazgo más consistente y característico de todas las variantes es eliptocitosis prominente. Los eliptocitos se pueden encontrar vinculados a otras enfermedades, pero constituyen menos del 25% de los eritrocitos. En la eliptocitosis hereditaria constituyen más del 25%. En la variante autosómica de la eliptocitosis hereditaria, los eliptocitos pueden ser el único indicio morfológico de la enfermedad, con valores de hemoglobina alrededor de 12 gramos de decilitro, y los reticulocitos levemente aumentados, cerca de un 4%. A diferencia de las variantes hemolíticas, la hemoglobina es de 9 a 10 gramos de decilitros, y los reticulocitos aumentan hasta un 20%. Es evidente la presencia de microeliptocitos, poiquilocitos, esquistocitos y esferocitos. La médula ósea muestra hiperplasia eritroide con maduración normal.
Entre las pruebas confirmatorias, la prueba de inestabilidad al calor induce fragmentación de glóbulos rojos entre 47 y 48 grados centígrados y es útil para el diagnóstico de este trastorno, ya que los glóbulos rojos normales se fragmentan y la espectrina se desnaturaliza a 49 o 50 grados centígrados. También encontramos pruebas de fragilidad osmótica incubada y no incubada y las pruebas de autohemólisis, que tienden a estar normalmente aumentadas en las variantes hemolíticas. Estomatocitosis hereditaria. Es una anemia hemolítica autosómica dominante rara en la cual la membrana del eritrocito es anormalmente permeable al sodio y al potasio. Debido a esa anormalidad en la permeabilidad, aumenta la concentración intracelular de los cationes, penetra el agua a las células y las células sobrehidratadas toman un aspecto de estomatocito. Los estomatocitos son hematíes que son cóncavos por un lado de sus caras y son convexos por la otra, y produce una zona central en forma de boca de pez. Fisiopatología de la estomatocitosis hereditaria. La normalidad específica de la membrana no se ha identificado. Se ha demostrado que anormalidades de los lípidos del eritrocito inducen a estomatocitosis. El defecto principal es el aumento de sodio intracelular y el aumento de agua con bajas concentraciones de potasio. Las células en la estomatocitosis hereditaria son osmóticamente frágiles y menos deformes que las células normales y como resultado quedan secuestradas en el vaso donde se agota rápidamente el abasto de glucosa. Al caer los valores de ATP, la bomba de cationes es incapaz de mantener el equilibrio osmótico y producen lisis o fagocitosis. Entre los hallazgos de laboratorio tenemos hemoglobina entre 8 a 10 gramos decilitros, BCM aumentado entre 110 y 150 femtolitros, CHCM disminuido entre 24 y 30%, bilirrubina aumentada y reticulocitosis moderada. En el frotis tenemos presencia notable de estomatocitos entre un 10 y 50%. Entre las pruebas confirmatorias tenemos fragilidad osmótica y pruebas de autohemólisis aumentada, pero esta última se puede corregir parcialmente con glucosa y ATP. La estomatocitosis hereditaria debe diferenciarse de las causas adquiridas debido a que también suele verse en alcoholismo agudo, enfermedades del hígado y enfermedades cardiovasculares, pero en estos casos no hay escapes de cationes y la hemólisis es escasa.